Buenos días. Vamos a aprender a cómo elaborar gráficas y lo vamos a hacer utilizando nuestra tabla de frecuencias, la que hicimos considerando el salario por hora de 50 empleadas de una fábrica. Acá en nuestra tabla de frecuencia tenemos suficiente información para poder mostrarla de manera gráfica. Acuérdense que para una tabla, para algunos es confusa y a través de las gráficas vamos a establecer una información más, quizá más precisa para algunos. Así que vamos a tomar en cuenta estas dos columnas. Vamos a graficar la variable por sus eh, frecuencias absolutas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la información que queremos graficar. Una vez que está seleccionada, nos vamos a la opción Insertar, hacemos clic en Gráfico y de manera automática nos sale aquí la gráfica. Vean que esta gráfica está traslapada con la tabla. Para darle una atención más especial, lo que vamos a hacer es mandarlo a otra hoja. Así que vamos a hacer un clic en los tres puntitos y ahí nos vamos a donde dice mover a la propia hoja. Esta rara opción vamos a hacerle un clic y automáticamente aquí aparece ya en una nueva hoja. Muy bien. Entonces hasta acá la gráfica de barras nos muestra el comportamiento de la variable con respecto a la frecuencia absoluta. Entonces, pero para que cobre mayor sentido para la gente a la que va a ir destinada, acuérdense que quien elabora una gráfica debe ponerse en los pies o en los zapatos de las personas que van a ver la información. Por lo tanto, necesitamos hacerle algunas modificaciones. Por ejemplo, vamos a comenzar con el eje X. En el eje X tenemos 50, 51 hasta 58. ¿Qué nos está representando estos valores? Bueno, podemos acudir a nuestra tabla de frecuencias y está representando a cada uno de estos representa a toda una población, ¿sí? Por ejemplo, el 50 sabemos de que en algún lugar se encuentra, ¿no? Aquí tenemos uno de 50. Entonces está representando los salarios. Es lo que vamos a colocar acá. Hacemos un clic para activarlo. Y aquí nos muestra un casillero en el cual vamos a reescribir el nombre. Vamos a ponerle aquí salarios. Vamos a poner todo en mayúsculas. Salarios por hora. Aquí dice tamaño de fuente, dice automático. Lo vamos a hacer un poco más grande. Lo vamos a poner en 30, por ejemplo. Salarios por hora. Ahora sí ya sé que estos números representan salarios. Incluso si yo lo selecciono esto, me da también la oportunidad de modificar su tamaño. Si era 30, le vamos a poner 20 a estos. Lo mismo podemos hacer con el eje vertical. Hacemos un clic acá y también le ponemos 20. Y ahí está. Muy bien. Pero ahora, ¿qué representa la F? A nosotros nos queda muy claro que es la frecuencia absoluta. Pero para quien vaya a verlo probablemente no. Así que hacemos un clic y en texto del título ponemos entonces, incluso ni frecuencia absoluta, ¿verdad? Porque la frecuencia absoluta en nuestra tabla representa el número de personas.
Así que vamos a escribir entonces número de personas o de empleadas, para ser más específicos. Número de empleadas. Y lo mismo acá, le ponemos 20. Número de empleadas. No, a este le pusimos 30, le ponemos 30 también. Ahí está. Entonces ya sabemos que estos números representan números de empleadas. Y de esa manera ya va agarrando mayor significado nuestra gráfica. Ahora vamos por una de las cosas más importantes, que es el título. Aquí en el título, si hacemos un clic, nos dice f contra x, es decir, la frecuencia absoluta contra la variable. Es lo que se está graficando acá. Traduzcamos esto, ¿no? Acuérdense que para el título necesitamos responder a algunas preguntas, ¿no? El cómo, el dónde y qué, ¿verdad? Así que vamos a escribir entonces el nuevo título de nuestra gráfica. Y vamos a poner, por ejemplo, ¿dónde se realizó esto? El dónde. Entonces vamos a poner fábrica de hilados. La Coitequita. Muy bien, ahí se realizó el estudio. 2 puntos y seguido. Y ponemos el qué cosa es, ¿no? Entonces sería salarios por hora. Salarios por hora. Salarios por hora. Y aquí ponemos por salario por horas por número de empleadas. Algo importante, miren, debemos corregir siempre nuestra ortografía. Ya estas aplicaciones nos permiten hacerlo para entregarlos con el mínimo de errores ortográficos. Muy bien. Entonces aquí en tamaño de fuente podemos utilizar número 24. Aquí en formato del título lo podemos centrar en la fuente se refiere al tipo de letra. Vamos a dejar que todos tengan el mismo tipo de letra, así que no lo cambiemos. En el color le vamos a poner, casi no se nota, le vamos a poner color negro. Y ahí tenemos nuestra gráfica. Entonces, estas serían un ejemplo de gráfica de barras. Muy bien. Vamos ahora a hacer una gráfica de sectores o de pastel o de torta también, como le llaman. Para eso vamos a utilizar también información de nuestra tabla de frecuencias. Y vamos a suponer que queremos graficar la variable con respecto a la frecuencia relativa. Entonces quiere decir que tengo que seleccionar las variables. Para seleccionar celdas que no están continuas, vamos a presionar la tecla control y de esa manera podemos graficar
eh, diferentes rangos de celdas, las cuales no están continuas. Entonces, voy a repetir. Seleccionamos nuestro primer rango de celdas, presiono la tecla control y de esa manera selecciono el otro rango de celdas. Y ahora vamos a, este, a insertar. Vamos a irnos a insertar en gráfico. Y si ustedes quieren, pues desde aquí donde dice tipo de gráfico, vamos a buscar circulares. Ahí lo tenemos. Y lo mismo que hicimos en la anterior, ¿no? Vamos a mandarla a una hoja nueva. Nos vamos a los tres puntitos. Y mover a la hoja propia. Entonces aquí fíjense que ese tipo de gráficas nos compara cada sector con respecto al total. Esa es la importancia de las gráficas de sectores. Que por ejemplo acá se refiere a las que ganan 52 pesos la hora. Representan el 10%, nos dice acá. Y lo mismo que con las gráficas de barras también podemos modificar el título, ¿no? Acá hacemos doble clic y aquí en título del gráfico dice frecuencia relativa contra la variable. Entonces vamos a poner acá el dónde, ¿no? Ya saben, es fábrica de hilados y tejidos La Coitequita. Ahí se hizo. ¿Qué está mostrando la gráfica? Porcentajes de empleadas con respecto al salario recibido. O sea, lo más explicado que pueda, ¿no? Entonces ahí tenemos el de dónde y el qué, ¿no? Es, es el salario, el porcentaje de las empleadas con respecto al salario que recibe, ¿no? Es decir, ¿qué porcentaje de las empleadas ganan 56? El 12%. Es lo que intentamos decir acá. Bueno, aquí en tamaño vamos a dejarlo en 24. En color le ponemos color negro y lo centramos y ahí lo tenemos. Miren, abarca más que el ancho, así que vamos a cambiarle y ponerlo en 20. Ahí está. Otras cosas que podemos hacer es, por ejemplo, si yo selecciono el sector verde, ¿no? Podemos cambiar, por ejemplo, el color, ¿no? Si no te gusta el color, bueno, le puedes poner otro. No sé, el magenta, ¿no? Haces un clic y lo mismo le puedes ir cambiando colores, a cada uno de los sectores. Aquí algo que nos hace falta es qué representa, ¿no? Cada uno de estos colores de manera más llamativa. Es aquí donde funciona lo que conocemos como la leyenda, ¿no? La leyenda. Vean, dice acá,
fuente de la leyenda se refiere al tipo de letra, la vamos a dejar ahí. En tamaño le vamos a poner 18, sí, porque casi no se notaba, ¿no? Casi no se notaba. Incluso un poco más grande. 20. Bueno, ahora sí podemos ver que este sector representa a las que ganan 50. ¿Sí? A las que ganan 50, que son el 2% del total de las 50 empleadas. Aquí vamos a ir en títulos de gráficos y ejes. Bueno, ya tiene el título acá. En estilo del gráfico. Bueno, podemos hacer un montón de arreglos, ¿no? Ahora sí ya depende de la creatividad de uno, ¿no? Incluso se puede hacer en tercera dimensión, ¿no? Haciéndole un clic aquí en 3D. En Excel, por ejemplo, tiene una opción de que cuando tú seleccionas un sector, lo puedes mover para como resaltar más el sector que más llame la atención, tal vez el más pequeño o el más grande. Muy bien. Entonces, este sería un ejemplo de gráfico de sectores. ¿Qué hace un gráfico de sectores? Compara un elemento, o sea, cada sector con respecto al total. Con respecto al total. Vamos ahora a dibujar una gráfica de líneas, que también se conoce como poligonal. Vamos a suponer que lo que quiero es cómo se van acumulando las variables con respecto al número de personas. Para eso voy a utilizar la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta acumulada. Entonces selecciono mis datos, control, selecciono la otra columna, insertar, gráfico, y desde acá donde dice tipo de gráfico podemos de una vez buscar líneas. Esta, por ejemplo. Esta. Y lo mismo, ¿verdad? Nos vamos acá. Mover a la propia hoja. Y aquí lo tenemos. Entonces, aquí, como les explicaba la vez pasada, vamos viendo el acumulamiento de el acumulamiento de las frecuencias, ¿no? De 50 llevábamos 1, con 51 hay 3, pues ya van 4. Y aquí vamos viendo esa tendencia. Entonces, cuando yo quiera mostrar tendencias, quiera yo mostrar el comportamiento de algo con respecto a otra cosa, lo ideal es hacerlo a través de una gráfica lineal, de tal manera que podamos ver si va subiendo, va bajando, se mantiene, y eso nos permite en un momento dado ver la conducta de un fenómeno. Muy bien. Entonces, lo mismo que las otras, ¿no? Ponemos el título, doble clic para activarlo. Y aquí lo mismo, ¿no? Escribimos el título, el mismo título de las otras. Fábrica de hilados y tejidos, La Coitequita. Es en donde se hizo. ¿Qué cosa representa esto? Tendencia de salarios. No, porque son número de personas, no tendencia. No de salarios, tendencia del número de personas
con respecto al salario por hora. Con respecto al salario por hora. Muy bien. Este tamaño lo vamos a dejar en 24. Bueno, 20 porque no va a entrar. Aquí faltó la O. En color negro. Aquí ya sabemos que en esta representa ¿qué? Salario por hora, ¿no? Salario por hora. Salario por hora. Este representa la frecuencia acumulada. Representa número de personas. Número de personas. En tamaño la vamos a dejar en 20. Y también este, ¿no? En 20. 20. Bueno, entonces de esa manera ya tenemos la idea de cómo se construye una gráfica de barras, una gráfica de sectores y una gráfica poligonal. Así que espero que ustedes repitan esto mismo con la tabla de frecuencia que les voy a adjuntar en la plataforma Classroom. Gracias por su atención.